Atentos los mayores, atenta la vecía, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Yo lo que tiene la seronda, que tan llena de cosas riques pa' pañar cuando sales a dar una vueltina por los campos y viesques. A la blanera, que lle una bruxa bona y muy llista, lo que más y gusten son les ablanes, claro, pero también se vuelve yoca por otros frutos y delicies de la seronda. Por eso, siempre es la verás pelos caminos, con cestos de ñueces, setes y, por supuesto, también castañes. Todos los años, allá por mes de Payares, esta muller organiza un gran amagüestu en su casa y convida a todos los vecinos y animales de la rodeada. Pasen un día bien guapo, zampando castañes asaes y sidre dulce. Pero, pa' que la fiesta quede completa, también convida al gran trovador de les montañes, Maxi de les Areñes, que sabe milenta canciones guapes, emotives, allegres y con mucho ritmo. A Maxi llámenlo de toles fiestes que se facen en pueblos, quintanes y cabañes. Siempre está contento de tocar y cantar. Dicen que una vez tocó hasta en una boda entre una xana y un cuélebre. Después de tocar toda la tarde en casa la blanera, allí vayan hasta los mures.